Bueno, estimados colegas, primero que nada quería agradecer a los organizadores de este tercer CONVLAT, en esta ocasión modalidad virtual. Por esta ocasión, presentarme ante ustedes, soy Efraín Freire, médico psicoterapeuta y director del Centro Psicológico A Tu Lado. Yo voy a presentarles una ponencia en relación a permisores y mandatos, en relación al efecto placebo y a las enfermedades. En todo caso, espero que sea de su agrado. Cualquier cosa la podemos discutir después de ella o escribirme a mi correo electrónico que voy a poner a continuación. Muchas gracias. Bueno, queridos colegas, voy a dar inicio a mi ponencia, cuyo título es Permisores y mandatos en la respuesta al placebo y en las enfermedades. De por sí les digo que este tema es bastante interesante y bastante complejo y completo, y en razones del tiempo quizás algunos slides los voy a tener que resumir porque hay bastante evidencia que voy a mostrar. Entonces, bueno, antes de iniciar vamos a plantear los objetivos de la presentación, que considero que son 3, cuyo primero es justamente dar a conocer la evidencia al respecto sobre el efecto placebo. Segundo objetivo es vincular los aportes del análisis transaccional con la evidencia sobre el efecto placebo. Y finalmente, el describir el origen de algunas enfermedades bajo los conceptos de la T. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender o definir qué cosa es el efecto placebo. Entonces, aquí les pongo algunas definiciones, que de repente, si les leo la primera, todo efecto inespecífico, psicológico, psicofisiológico producido por un placebo sería efecto placebo. Pero yo me quedaría con la última, con la tercera, que es algo bastante simple, pero bastante contundente, que es la principal respuesta de cómo funciona la medicina, ¿no? Según Alan Brandt. Entonces podemos dar algunas definiciones de lo que es el efecto placebo. Y si nos vamos a la historia, fíjense que la historia demuestra que el ser humano siempre necesitó algún remedio, pócima, hechizo, o como quieran llamarlo. Tanto es así que en la cultura china, el emperador Huang Ti menciona más de 2.000 drogas y más de 16.000 prescripciones que se usaban en ese entonces. Igual, por ejemplo, que en la antigua India se utilizaron más de 600 drogas. Tanto es así que el Corpus Hipocrático menciona que en esa época, bueno, se daban alrededor de 400 drogas o sustancias para curar. Entonces, queda claro que siempre existió el placebo. Tanto es así que hoy en día, ya si vemos publicaciones recientes, por ejemplo, en esta revista de investigación clínica del año 2011 se publica todas las enfermedades cuyo efecto placebo tiene un efecto, valga la redundancia. Más allá de los grandes estudios que se han hecho en relación al dolor, podemos hablar de enfermedad de Parkinson, en depresión, en ansiedad, en adicciones, enfermedades tan comunes como cardiovasculares, enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma, problemas endocrinológicos y también en la enfermedad de Alzheimer, entre otros. Y si vemos, por ejemplo, esta revisión, este metaanálisis, si tomamos cuenta cuál es la diferencia entre un metaanálisis y un estudio, es que el metaanálisis es justamente la suma de la evidencia, o sea, la suma de los estudios, es mucho más, tiene mayor peso en relación a evidencia, y donde vemos aquí que no solamente son los desórdenes de tipo afectivo, o llamados psicológicos o psiquiátricos, sino también en enfermedades como la artritis reumatoidea, como el cáncer, donde además de los medicamentos que comúnmente se dan, cuyo porcentaje de eficacia la podemos ver en el cuadro, fíjense lo que está circulado en rojo, que es la eficacia demostrada por placebo, alrededor de 40-30% de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que bueno, indudablemente quien tiene 30-40% de eficacia, bueno, es algo a tomar en cuenta. Y vemos aquí un estudio que se fue publicado, ¿no? Hace algunos años atrás, y donde se mostró que la administración abierta de analgesia
tiene aproximadamente 50% más eficacia que la administración ciega. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá, hay una lista de tratamientos opioides que se dan para el dolor. Pero este estudio consistió en que se daba, por ejemplo, morfina a un grupo de pacientes que se dividía en dos. A un grupo se le decía que efectivamente se le iba a dar morfina y al otro más bien se le ocultaba. No se le decía que se le iba a dar morfina. Pero a los dos se le daba morfina. Igual para los demás analgésicos. Lo fantástico fue que a la persona que se le dijo que iba a recibir morfina tuvo una respuesta 50% mayor que a la persona que no se lo dijo. O sea, lo que se está evaluando ahí es justamente el mensaje. Y si vemos otro estudio en asma, no es un estudio, bueno, es realmente un metaanálisis, o sea, es la suma de toda la evidencia al respecto. Vemos que hay un grupo significativo de pacientes asmáticos que recibiendo placebo como tratamiento lograron cambios significativos mayores de 10% de la respuesta del volumen expiratorio forzado en primer segundo, que es lo que justamente mide el neumólogo para dar respuesta al tratamiento. Y se le dio placebo. Por otro lado, si vemos ya otras patologías, por ejemplo la rinitis alérgica, quizás alguno de los que me está escuchando tiene rinitis alérgica, y donde el tratamiento convencional aquí es los corticoides inhalados, eso se da en cualquier parte del mundo, y donde la fluticasona como sal, como furbato, es justamente hoy en día el tratamiento de mayor eficacia, y se comparó justamente en su estudio con placebo y vemos claramente que el placebo también dio resultados. Claro, nadie aboga al placebo y se aprueba la droga porque fue superior al placebo. Pero aquí yo no estoy viendo una no mejoría. Lo que yo veo y lo que ustedes pueden ver es que los pacientes que reciben placebo también mejoraron. Y fíjense la flecha roja. Y si nos vamos a otra patología tan común en mujeres fértiles como la endometriosis, justamente uno de los tratamientos que se utiliza para endometriosis hoy en día es el Dienogest, que evita justamente muchas veces las cirugías. Pero fíjense que en este estudio de aprobación del Dienogest se compara con placebo y algo similar a lo que ocurre con rinitis alérgica, en endometriosis también ambos mejoran. Y aquí no entramos a tallar que la droga es superior al placebo, acá entramos a tallar a discutir al placebo. El placebo también mejora. Y si vemos aquí una revisión con antieméticos tan potentes como el endocentrón, la metoclopramida, la prometacina, todos se utilizan en sala de emergencias y muchas veces para pacientes oncológicos. Aquí se demostró que el agua salina, o sea el placebo, tuvo prácticamente la misma eficacia antiemética, o sea para disminuir náuseas, versus tratamientos tan conocidos como el ondansetron, metoclopramida, etc. Y si seguimos con algunas evidencias axiomáticas, vemos que el autor Polo, en el año 2001, demuestra que el placebo responde de acuerdo a a diferentes mensajes verbales que se le da al paciente. Y en este estudio que él hizo, en pacientes posoperados que recibieron agua, o sea, solución salina, y que si presentaban mucho dolor ya se les daba buprenorfina, que es un opioide en forma de rescate. Pero este estudio consistió en que estos pacientes que recibieron placebo, o sea, agua, se les dio 3 mensajes verbales diferentes. Y los resultados en relación al dolor fue que el que recibió, o el que mejor dicho, el que no recibió mensaje alguno, o sea, el que no se le dijo nada, tuvo más dolor que el grupo que recibió un mensaje sobre colocar un placebo o un analgésico, o uno u otro. Y a su vez, este grupo presentó más dolor que el grupo que recibió un mensaje sobre colocar un analgésico. Entonces aquí básicamente lo que resultó diferente fue el mensaje. Y el otro autores, Coloca y Benedetti, en el año 2006, demuestran que el placebo es un fenómeno aprendido y dependiente de experiencias previas. Y es un poco lo que vamos a seguir hablando en relación al mandato, ¿no? Que podríamos considerarlo como una experiencia previa, o como un patrón previo, o como un camino previo.
Más evidencias axiomáticas, por ejemplo, existe una expectativa por el dolor que inclusive puede ser medida somatotópicamente. El autor Price en el año 99 hizo un interesantísimo estudio que consistió en pacientes que tenían dermatitis en la piel. Se les aplicaba 3 cremas. A una crema se le decía que era la de máxima potencia, a la segunda crema se le decía que era de potencia media y la tercera crema se le decía que era placebo, o sea que no iba a dar ningún efecto. Resulta que las 3 cremas eran placebo. Lo interesante fue que los resultados fueron en función a lo que se le dijo al paciente. O sea, la primera crema placebo, que se dijo que era la más potente, efectivamente que curó mejor que la segunda, y más bien la tercera crema fue la que curó menos. Pero ojo, todas eran placebo. Finalmente, el efecto placebo de analgesia es potenciado por la memoria de acontecimientos dolorosos previos. Eso lo dijo de Pascalis. Y dijo también que el dolor esperado está relacionado a la memoria por este dolor. O sea, es lo que nosotros aprendemos o concebimos como experiencia dolorosa. Eso ya fue dicho en el año 2002. Y si acá vemos otro estudio en pacientes con síndrome de colon irritable, sabemos que el colon irritable es una forma de somatizar, es una forma de canalizar internamente o, vamos a decir, o de no expresar adecuadamente nuestras emociones. Entonces estos pacientes, sobre todo, tienen muchas molestias, mucho dolor también a nivel digestivo. Y estos pacientes fueron sometidos a distensión dolorosa del recto, y lo que se vio fue que el dolor en estos pacientes fue menor si es que habían recibido una comunicación verbal racional, o sea, una explicación, más un placebo. Estos pacientes justamente presentaron menos dolor que aquellos que solamente habían recibido un placebo y aquellos que simplemente se los habían dejado al azar como historia natural. O sea, que no habían recibido ni alguna explicación ni un placebo. Entonces fíjense acá, lo que se está midiendo es la explicación. Pues justamente lo que, por ejemplo, un médico puede hacer en consulta. Versus, por ejemplo, entregar un medicamento por delivery, que sabemos que posiblemente prácticamente en todos los países donde nosotros vivimos, muchos medicamentos se entregan por delivery, ¿no? O por programa de apoyo a pacientes. Pero fíjense que ese programa lo que omite es la comunicación verbal. Claro, de hecho hay algunos detractores, y siempre los hay. O sea, hay una serie de artículos que también se han descrito a la par, donde más bien se dice que el placebo no existe, o el efecto placebo no existe. Es un error, es una equivocación, es una manipulación de datos, etcétera. Y por ejemplo aquí dicen, no todo efecto placebo es por placebo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que niegan ese efecto. Y hay que decirlo porque estamos acá hablando del tema. Y el argumento que dan es que puede ser un error de apreciación, puede ser una forma de manipular información. Como dice el texto, el llamado efecto placebo es un mito que nace de una mala percepción, malentendido, misterio y esperanza. Pero bueno, de hecho, yo saco mis conclusiones y digo, algunas interrogantes nos están surgiendo. Y ahí como preguntas, ¿y cómo podemos explicar todo esto, ¿no? ¿Cuántas maneras de hacerlo existen? Y en tercero, y de repente más importante, ¿cuántas personas estarían interesadas en estudiar el placebo? ¿Nos podría ayudar esto a identificar pacientes para evaluar su relación con sus enfermedades? Probablemente esta cuarta pregunta termina siendo la más interesante de la exposición de hoy. Entonces, ¿de qué manera podríamos responder a toda esta inquietud? Y es un poco lo que yo quiero introducirles y hablarles en breve sobre lo que yo soy como analista transaccional y presentarles al doctor Eric Verne, quien fue el creador del análisis transaccional. El doctor Verne, canadiense de nacimiento, se nacionalizó estadounidense, psiquiatra de profesión, psicoanalista, y después se volcó a lo que es el análisis transaccional. Y como legado nos dejó muchas cosas, que es lo que vamos a conversar. Y dentro de sus obras, de sus libros, podemos enumerar muchos de ellos que podemos ver en el slide, ¿sí? Y además aprovecho en dar algunas definiciones y un poco para
para entender un poco más sobre el análisis transaccional. ¿Qué cosa es el análisis transaccional? Es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas. Es una filosofía que en la actualidad se aplica para la psicoterapia, para nuestro crecimiento, para el cambio de la persona y también aplicable a organizaciones. En la línea de abajo podríamos resumirlo que el análisis transaccional es un método contractual. ¿Por qué? Porque lo definimos como un contrato adulto, un acuerdo de adulto, con uno mismo o con la otra persona para realizar el cambio que esa persona desea o que quiere conseguir. Entonces el AT, uno de los puntos claves, considero yo, que a mí personalmente me ayuda muchísimo con mis pacientes, porque yo en la primera sesión, a veces lo que me queda de tiempo es justamente para explicar, después de escuchar, obviamente, en los primeros 30 minutos, normalmente yo escucho a la persona, pero en los últimos 15 a 20 minutos me paso explicando esto, que es una transacción y de dónde viene el mensaje. Y creo esto me ayuda muchísimo ya para la segunda sesión, porque la persona como que viene más clara, ¿no? Más clara en sus temas. Claro, esto yo creo que es el gran aporte del análisis transaccional, ¿no? Poder identificar de dónde viene el mensaje del yo padre, del yo adulto, del yo niño, y justamente para entender por qué se originan algunos conflictos. Y diríamos que entonces la filosofía y los principios del AT podríamos resumirlo como tres, ¿no? Justamente dictados por Verne, de los cuales él menciona que todos nacemos bien, todos nacemos príncipes y princesas, pero por aras de los mensajes, o llamados mandatos, terminamos convirtiéndonos en sapos o ranas encantadas. El segundo principio se menciona como que todos tenemos un potencial para poder explotar, para poder ser seres íntegros y felices, pero debido a que tenemos algunas limitaciones externas e internas, esto genera que tempranamente en nuestras vidas, tanto es así que se dice que el argumento se forma en los primeros 6 años de vida, producen ya autolimitaciones e infelicidad. Y eso es lo que muchas veces el paciente, ¿no?, trae a la consulta. Y en tercer punto es que, a pesar de que tenemos estas limitantes, todos a su vez podemos redecidir. Tenemos esa capacidad o potencialidad de poder cambiar en pos de nuestra autonomía. Entonces aquí, por ejemplo, sepan que existe un journal de análisis transaccional, de investigación hecha al respecto, muy interesante, y que los invito a que puedan también revisarla. A mí me pareció muy interesante esta revista. Como médico se lo digo, un médico probablemente no conozca que el análisis transaccional tiene su propia revista de investigación. Y si seguimos hablando de legados del AT, podemos decir que el fundamento más importante del AT es entender el guión o argumento de vida. Y este guión o argumento de vida, finalmente podemos definirlo entre comillas, como en el tercer párrafo, como un plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia, desde la infancia, que a su vez es reforzada por los padres y justificada por los acontecimientos subsiguientes que ocurren en la vida, y que culmina en una alternativa elegida. Esa es la definición que da Verne. Y si vamos a algunos ejemplos, y quizás hay muchos más, mandatos muy nocivos que se ven en consulta, ¿no? El no vivas, el no seas cuerdo, el no pienses, para poder inclusive explicar algunas enfermedades psiquiátricas, ¿no? El no crezcas, el no me superes, que lo veo constantemente, el no seas tú mismo, el no seas feliz, para poder, por ejemplo, entender la depresión, etcétera. Y se ven ahí algunas frases que, como ejemplos de cada uno de los mandatos limitantes. ¿Qué investigación podemos decir que hay al respecto? Hay bastante. Estos 3 estudios, básicamente porque
era lo que yo podía rescatar en la presentación, pero encontré muchos más. Por ejemplo, estudios en esquizofrénicos, para poder entenderlos desde el enfoque del análisis transaccional, estudios en pacientes con depresión, estudios en delincuencia juvenil, desde un enfoque del AT. Y después también, un poco entendiendo qué podría decirse como impulsor. El impulsor yo considero que es como un salvavidas que el padre o madre nos da, porque inconscientemente nos hizo daño con un mandato, ¿no?, limitante, y nos da esta especie de salvavidas para que podamos, bueno, reflotar, para que podamos subsistir, ¿no? Y es un poco lo que podríamos definir como impulsor. Entonces estos impulsores, justamente son 5, que solamente voy a dar el ejemplo de cada uno, y aplicado a la relación médico-paciente, porque por ejemplo el primer impulsor, el complace, se ve constantemente en consulta. El paciente que por ejemplo nos dice, ¿no?, que todo está bien, más bien nos agradece, ¿no?, doctorcito, te agradezco mucho porque me está ayudando, y a pesar de que nosotros le encontramos muchos problemas, es muy probable que ese paciente tiene un impulsor que es complace. El segundo, el ser perfecto, y bueno, ahí sí tengo que reconocer, ¿no?, mi profesión misma, el médico, ¿no?, que yo creo que antes era más aún, haciendo acto de constricción, nos enseñaron a ser perfectos. Es como que si la medicina fuese perfecta, y es todo lo contrario. Y eso es aplicable a cualquier otra profesión, considero, ¿no?, en la política también, ¿no?, el ser perfecto, el que nunca falla. Entonces, y el ser fuerte como tercer impulsor, por ejemplo, la paciente que no desea anestesia epidural, cuando llega a una sala de parto, se le dice, señora, usted puede comprarse su analgesia, si usted gusta, y no tener dolor. Entonces la paciente dice no, y ella sabe que a ella le ha enseñado que hay que parir con dolor. Por lo tanto, se aguanta, y se aguanta. El cuarto impulsor, el de fuerzas de más, podríamos resumirlo como aquel paciente que se levanta a las 6 de la mañana, toma su bus que le demora 1 hora, llega al hospital, encuentra una cola, o le dice que bueno, el médico lo va a atender, pero tiene que esperar 3 horas. Entonces fíjense todo lo que se esfuerza para tener una cita de 25 minutos. Y finalmente el apúrate, ¿no?, como quinto impulsor, ¿no? Claro, a veces ese niño que no va al ritmo de nosotros, ¿no?, o está subiendo el carro y le decimos, hijo, apúrate que ya me tengo que ir, ¿no?, apúrate. Entonces ese niño, bueno, se la cree, ¿no? Y de ahí podríamos explicar la eyaculación precoz, la ansiedad, o aquel paciente que se le está indicando, por ejemplo, un antidepresivo comienza a actuar, el más rápido actúa a la semana, pero en general, en promedio, actúan a las 2-3 semanas. Es lo usual. Pero claro, un paciente en apúrate no va a aguantarte 2 o 3 semanas. Entonces podríamos decir, ¿qué relación hay entre el mandato y la respuesta al placebo? Bueno, aquí hay ya un estudio en la revista Pain que demuestra que hay una alta disposición al optimismo y un bajo estado de ansiedad que fueron predictores significativos de respuesta al placebo. Y en este estudio se sugiere que los pacientes que responden continuamente a placebo tienen un alto nivel de optimismo, y esta respuesta al placebo desde el inicio serviría para bajar los niveles de ansiedad en las siguientes sesiones. Fíjense lo interesante. O sea, quien va respondiendo bien, eso sirve para seguir aumentando, es como un círculo virtuoso. Y si seguimos con la evidencia, por ejemplo en este estudio, donde ya se calculó un score de medida compuesta para ver quiénes, y se hizo con adolescentes, para ver qué pacientes con depresión mayor, adolescentes con depresión mayor, serían los que responderían a placebo versus aquellos que no. Y eso justamente se hizo un score para evaluarlos. Y otro estudio que también evaluó más bien a través de imágenes
radiológicas por resonancia magnética, que lo que trató es de identificar dónde se procesan las emociones negativas, o mejor dicho, contrarias a los que responderían a placebo, en pacientes con TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Interesante todo esto. Y si seguimos, por ejemplo, aquí vemos que la respuesta al placebo podría estar determinada por los conceptos preconcebidos. Si yo aquí le quito el título concepto preconcebido, yo diría, bueno, podría ser un mandato. Y por el entorno familiar o social, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en estos estudios se demuestra que la variable personalidad o una personalidad optimista o pesimista se relacionaría justamente con más o menos respuesta al placebo. Y más bien se vio que el ser optimista tendría una relación con una mayor respuesta a este. Tanto es así que en otros estudios se demuestra que alrededor de un 40% de los problemas psiquiátricos en jóvenes están relacionados a su entorno familiar. No estamos hablando de genes acá. Igualmente ya en otro estudio se demuestra que el deseo, o sea, el desear algo, y la expectativa personal, o sea, lo que nosotros queremos en la vida, contribuirían al efecto placebo. Fíjense acá, circulado en rojo, cómo en forma significativa el grupo de pacientes o de personas que tenían alto deseo por lograr algo, justamente eran aquellos que lo lograban. Y más bien se ha demostrado que el deseo y la expectativa interaccionarían y contrarrestarían a las emociones humanas, como por ejemplo la tristeza y la ansiedad. En Diabetes Care, y esto para los endocrinólogos, se mencionó que pacientes diabéticos que fueron sometidos a una sesión cómica para causarles risa, controlaron significativamente mejor los niveles de glucosa versus aquellos que solamente se dedicaron a leer una lectura monótona. Y eso fue publicado en la Diabetes Care. Y podríamos decir entonces que el mandato sería responsable de mostrar ciertas emociones y conductas negativas. Por lo tanto, el mandato sería que ese paciente diabético no controle bien su glucosa, quizás. Igualmente, estudios en resiliencia, y eso es lo que vamos a hablar a continuación, cómo se demuestra que la resiliencia es un factor protector en pacientes que quieren dejar de fumar o en pacientes que quieren superar un síndrome de estrés postraumático. Y otro legado del Dr. Verne se menciona como juegos psicológicos y que probablemente, bueno, ocuparía de repente un 20 o 30% de nuestro tiempo para poder entender, descifrar y explicar al paciente. A mí me pasa mucho con parejas. Y una vez que uno entiende este juego, quizás es mucho más fácil salir de él. O saber cuándo uno está tentado en caer en él, ¿no? Porque más allá de leerlo toda esta definición, lo importante es que entendamos que los juegos psicológicos están en nuestra estructura del yo niño. Y como vemos acá, de acuerdo al diagrama de Karman, este triángulo de Karman que explicaría las diferentes posiciones que adoptamos como víctima, como salvador, como perseguidor, y que inclusive son rotativas y que podemos ocupar más de una, y que es lo que ocurre usualmente, por ejemplo, en terapia de pareja, donde uno ocupa una posición determinada y inmediatamente, al ratito, ya está ocupando una segunda posición. Pero entender esto también es entender cuál es la finalidad de los juegos. Si entendemos que los juegos están en nuestro niño, podemos pensar de que es una forma justamente errada de saciar nuestro reconocimiento o hambre de reconocimiento. Podríamos señalarlo, de acuerdo a Klaus Steiner, que es una confirmación de una posición existencial o una actitud ante la vida equivocada. También se puede explicar como una protección contra el miedo a ser desenmascarado. Evitar la intimidad es otra explicación, etc. Y aquí les voy a traer un ejemplo relacionado a una consulta médica. Un paciente está con su médico y vean cómo un juego psicológico puede ser responsable de la falla a la adherencia en el tratamiento. Y lo voy a leer textualmente. Este es un diálogo médico-paciente donde el doctor le dice: ¿cómo ha estado? Lo estuve esperando.
no vino la última vez a su cita. Algunos dirán, perseguidor. Y el paciente dice, sí doctor, discúlpeme, no vine porque me robaron en el camino. Otros dirán, víctima. Oh, qué lamentable suceso, cuánto lo siento. Y el paciente, sí, gracias doctor, es que yo vengo de lejos. Siguen víctima. ¿Y cómo va con el tratamiento que le indiqué? Ya lo empezó, ¿no? Ay doctor, eso quería decirle. En realidad, lo que he comprado aún, no lo he comprado aún porque me sale muy caro. Víctima. A ver, eso estuvo muy mal. Debió haberme dicho y le buscaba otra alternativa. Lo que usted tiene es muy grave y debe comenzar a tomarlo ya. Perseguidor. Sí, doctor, discúlpeme. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Víctima. Necesito que al menos tome estas muestras médicas de este tratamiento que le estoy entregando ahora, ¿ok? Salvador. Y finalmente, muchas gracias, doctorcito. Ahora sí lo voy a tomar y lo voy a comprar. Víctima. Entonces, fíjense acá cómo en este diálogo que probablemente está ocurriendo ahorita en cualquier clínica, hospital, consulta privada, etcétera, donde claramente el paciente no hace ningún contacto con su adulto. Por lo tanto, es poco probable que generalmente genere conciencia de enfermedad y que realmente cumpla con su tratamiento. Y otro ejemplo claro de otro diálogo médico-paciente para explicar cómo los mandatos e impulsores pueden contribuir a la mala adherencia al tratamiento. Y aquí el doctor le dice al paciente, me preocupa que la diabetes le está ganando la guerra. Quisiera entenderla mejor y saber qué ha pasado en las últimas semanas con su pie. Y además, ¿por qué ha empeorado sus niveles de glucosa? Y la paciente, doctor, en realidad este pie ya me venía doliendo un poco, pero no le hice mucho caso. Alguien dirá, ¿hay un C fuerte ahí? Porque pensé que iba a mejorar. Y el doctor, pero por eso justamente ahora te tenemos que hospitalizar. Y es muy posible que te tengas que operar, inclusive amputar. Y la paciente, doctor, eso es lo que yo no quería. Yo tengo que trabajar. Y otros dirán, ¿ahí hay un esfuérzate más? Porque mis hijos estudian y a mi marido yo lo atiendo. Bueno, claramente, acá hay un ejemplo de no seas importante. Entonces fíjense cómo esta combinación de impulsores, obedeciendo a un mandato, también es responsable de una mala adherencia al tratamiento. Y esto sucede todos los días. Sería bueno pues que los médicos también conozcan al respecto. Entonces la necesidad de hacer un diálogo adulto a adulto y de forma integrada con el paciente es clave, ¿no? Voy a leer solamente el tercer párrafo, dando una explicación de que el funcionamiento adulto es un modo conductual responsable, objetivo y autónomo de reaccionar ante las situaciones de la realidad, orientado a la supervivencia de forma práctica, lógica y creativa, es decir, usando todos los recursos propios de la persona aquí y ahora, para manejar de manera efectiva y conveniente las situaciones de la vida. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud, fíjense ustedes, dice que hay una gran diferencia entre adherencia y cumplimiento. La OMS define adherencia como un consentimiento del paciente con las recomendaciones recibidas, la cual expresa una colaboración activa entre el profesional sanitario y el paciente en la toma de decisiones. Mientras que el cumplimiento más bien implica una conducta de sumisión y obediencia a una orden, por lo cual es una relación paternalista, o sea, un juego. Fíjense lo que dice la OMS. Y claro, ellos no son analistas transaccionales. Entonces, un poco para completar el concepto, así como hay mandatos, argumentos, serían los permisos el reverso. Pues sí, un permiso de existir, de ser uno mismo, de lograr, de ser feliz,
sería como decir el rompehechizos, ¿no? Por lo cual estos nos pueden hacer cambiar y desarrollarnos, y por ello debemos darnos permiso y revocar los mandatos grabados, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunos de los permisos. Y de repente, sin querer queriendo, caemos en el terreno de la resiliencia, ¿no? Estos niños que fueron seguidos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se realizó un gran estudio para saber qué había pasado con estos niños huérfanos después de la guerra, y que claro está que tenían todas las condiciones para fracasar, porque se quedaron sin padres, porque se quedaron sin patria, estos niños judíos que fueron desperdigados por todo el mundo, y que este estudio consistió en buscarlos y averiguar qué había pasado con ellos. Se encontró de que un grupo pequeño, pero importante, habían logrado el éxito, habían completado familia, habían sido o habían logrado ser felices, y que todos este grupo cumplían con algunas características, las cuales se acuñaron como resiliencia. Entonces de ahí viene el concepto de resiliencia. Podríamos decirle que es la habilidad para resurgir de la adversidad, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Y al respecto también hay estudios, justamente, inclusive hay estudios que intentan medir la resiliencia. De hecho hay todavía mucho por estudiar, pero por ejemplo aquí un poco de investigación peruana, latinoamericana al respecto. Este estudio de la resiliencia termina siendo trascendental por las implicancias que tiene, tanto a nivel personal como social, ¿no? Y podríamos aplicarlo y hasta en política, porque es trascendente. Y también podríamos decir entonces que están enlazados. Yo creo que sí. Por eso decía que sin querer queriendo, ¿no? O sea, la pregunta es ¿qué permisores nos hacen resilientes? Pues sí, estos pacientes o estas personas o estos seres humanos resilientes pues tienen permisos. Permiso de ser feliz, de ser uno mismo, de lograr las cosas, de ser único y acercarse a las personas. Contrario a lo que lamentablemente vemos, pues, y lo que nos rodea, ¿no? Abrimos un Facebook o un Instagram o cualquier medio o red social y lo que vamos a ver son mensajes, probablemente de un niño rebelde, probablemente del padre cerdo del niño, que obviamente nos invitan a caer en los mandatos, ¿no? Claro está. Entonces, aquí les pongo y me demoro un poquito para que lo puedan leer ustedes, ¿no? Y algunos darán risa, pero finalmente es el responsable pues de algunos problemas que ocurren a nivel mundial también. Entonces el AT yo diría que contribuiría muchísimo a explicar esto, porque si entendemos nuestra estructura de primero o segundo orden, desde el yo padre, el yo adulto o el yo niño, vamos a poder entender justamente por qué puede haber generado más o menos impacto este mensaje, o por qué ese ser de apenas 4 o 5 años ya está generando un modus operandi, o sea, un mensaje, mandato que va a perdurar durante toda su vida y va a seguir como un camino hecho de migajas. Y que entonces podríamos ya comenzar a hablar un poco de genes. O un poco decir que los guiones son como los genes, o los genes como los guiones. ¿Se transmiten los genes? Sí. ¿Se transmiten los guiones? Pues sí. Y sí, porque un guión se puede transmitir a través de un intercambio, o sea, un mensaje, y claro, un mensaje oculto, un mensaje ulterior, una transacción ulterior. Pero también a través de un juego psicológico, a través de una identificación proyectiva, o sea, una proyección, entre otros. Entonces, está claro que a través de un juego psicológico se transmiten mensajes, por lo tanto guiones. Entonces sería más o menos como el DNA, ¿sí? Tanto es así
que hay estudios al respecto. En otras presentaciones sé que se va a hablar sobre esto, que es interesantísimo, sobre cómo se transmiten los guiones a nivel intergeneracional y para explicar relaciones familiares, secretos de familia quizás. Entonces podemos entender qué cosa es la personalidad, porque la personalidad se define como el carácter más el comportamiento. Pero si analizamos qué es el carácter está conformado del temperamento y de los hábitos aprendidos. Pero lo que no nos dicen es que el guión determina el carácter. El guión determina el comportamiento, por ende, el guión determina nuestra personalidad. Me pareció este estudio que cae a pelo mostrarlo acá, porque en este estudio lo que se demuestra es cómo se transmite un mensaje, cómo se transmite un guión. Ressler demuestra en el año 2013, en la revista de biología, que el temor a cierto olor asociado a un peligro y por experiencias negativas, aprendido por ratones, tanto machos como hembras, hizo que sus crías de estos ratones sean más sensibles a ese dolor. A pesar de que estos animalitos, estas crías, nunca antes lo habían percibido. Eran sus padres que habían recibido un olor y asociaban el olor con el peligro, con el dolor, con la experiencia negativa. Y lo que ocurrió es que sus crías, cuando les colocaban el mismo olor, experimentaban la misma ansiedad que sus padres. Entonces la pregunta es, ¿qué se transmitió ahí? Y lo más interesante, que esto no ocurrió con crías adoptivas, o sea, ratones que no habían descendido de esos mismos padres. O sea, esos ratones adoptivos, criados por los padres, no presentaban ansiedad ni respuesta de sensibilidad o hipersensibilidad a ese olor. Entonces la pregunta es, ¿qué se transmitió ahí? Y esto queda aclarado ya cuando se publica este epifenómeno, por así llamarlo, que demuestra que un guión puede encender y también puede apagar genes. Tanto es así que la formación de nuestro carácter, nuestra personalidad, están fuertemente influidas por el guión. Y por otro lado, un comportamiento podría encender o apagar genes. Y lo voy a explicar en forma muy, pero muy simple, desde la T. Y eso es lo brillante de la T, que todo es sencillo. Porque si, ¿de dónde viene, por ejemplo, una mujer que se programa para dar a lactar y se programa desde su yo padre, por el deber? Entonces ella dice, debo dar de lactar, debo porque mi hijo me necesita. Por lo tanto se programa. Y probablemente va a producir muchísima leche, tanto es así que puede lactar más de 6 meses. Y le viene la leche, y le viene la leche. Pero otra mujer que se programa desde su adulto, y no bajo preceptos paternos, sino bajo información que quizás buscó en Google. Y lo que encontró fue que la lactancia materna exclusiva reduce el riesgo de infecciones. O quizás lo leyó, o quizás lo vio en televisión. Y bueno, dijo, voy a dar lactar. Pero también sé que previene infecciones en los primeros meses de vida, por lo tanto, a los 3 meses se acabó su leche. Coincide quizás con el tiempo laboral o el periodo que le dan a las mujeres para que puedan lactar, al menos en mi país. Pero finalmente también hay otra mujer, programada por su yo niño, y donde ella, bueno, cuida su cuerpo, le gusta su cuerpo,
y no está predispuesta a malográrselo por un embarazo. Entonces su mente dice, bueno, yo quiero a mi hijo, pero mis senos no se van a caer. Entonces, a la semana dejo de lactar. Entonces aquí hay un claro ejemplo como una programación, y aquí lo explicaríamos, claro, un endocrinólogo diría, bueno, la prolactina se libera justamente en el momento de que el bebé nace, y por eso sale la leche. Pero la pregunta es, ¿quién activó la prolactina? Bueno, los genes. ¿Y quién activó esos genes? Quizás, o esa diferencia en la programación genética, bueno, serán los guiones. Entonces, podríamos también explicar a otra gran enfermedad de nuestra época, como la depresión. Podríamos pensar de que la depresión es una respuesta adaptativa, como consecuencia de un guión no resuelto y de la activación de genes para justamente generar otras múltiples comorbilidades. Porque claro, si entendemos ya un paciente con deprimido, es fácil entender por qué puede fallecer de cáncer, o le puede dar un infarto, o un stroke, o ser diabético, etcétera, o enfermedades de deficiencia inmunológica, la tuberculosis. Claro, se explicaría, ¿ok? Pero lo que uno no logra entender, o quizás un médico le cuesta entender, es que un guión o un gen generaría una depresión. Y claro, un no disfrutes, un no existas, un no seas importante, serían los responsables de una depresión. Y si ya sabemos que un paciente está deprimido, bueno, ahí simplemente hay que saber de qué genes se van a activar o qué genes se van a desactivar para poder explicar de qué murió ese paciente. Murió de un infarto. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, y le doy las gracias, como conclusión final, podríamos decir que el efecto placebo tiene mucho poder, es susceptible de ser medido y tiene su origen en los permisores y en el guión de vida. Tanto los genes como los guiones se transmiten entre las generaciones. Un guión es capaz de encender o apagar un gen. La genética y los guiones son la causa de la mayoría de enfermedades. Y por último, la depresión es consecuencia de un guión de vida. Termino brevemente con este pensamiento de Friedman. Les agradezco por este tiempo. Mi contacto, aquí les dejo mi correo, porque hay mucho que conversar, efrain.freire@atulado.pe. Como mencioné, soy el director, fundador del Centro Psicológico Atulado. Es un centro que no solamente ayuda en ayuda psicológica a peruanos, sino más bien a Latinoamérica en general. Pueden conocer a través de nuestra página. Bueno, encantado de poder dialogar al respecto. Muchas gracias. Hasta nuevo aviso.